Buenos días. Es un honorable placer estar hoy aquí. De verdad que me llena de mucha motivación para compartir con cada uno de ustedes, hermanos, que es la primera vez que estoy aquí de frente a ustedes para poder transmitirles y leerles una porción de la palabra de Dios. Y como decían los hermanos anteriores que predicaron sobre los varones que guardaron su integridad, guardaron su piedad y lograron una fidelidad ante el Señor, como ya escuchamos algunos hermanos que han repetido, aquellos hermanos, aquellos hombres que cuando leemos en la Biblia, a través de los siglos han mostrado una integridad, una pasión por las cosas de Dios. Y muchas veces tendemos a pensar de que estas personas, estos hombres fueron lo que fueron quizá por la época en que vivieron. Y muchos se preguntan cómo hubiese reaccionado el apóstol Pablo al siglo XX o a este siglo XXI, donde todo se mueve tan rápido, donde tenemos la tecnología tan avanzada, donde todo se promueve y nos preguntamos cómo hubiesen manejado el pragmatismo, el relativismo, cómo se hubiesen relacionado con las redes sociales, el internet y muchas cosas que ahora en día nos apartan de Dios. Y algunas personas nos dicen, deben ser realistas. No estamos en tiempos bíblicos. Y nos dicen, estas personas realmente no tratan de rechazar directamente la Biblia, pero entienden que ésta debe restringirse a ciertos aspectos de la vida, a los asuntos meramente religiosos. Y por lo demás tendríamos que adaptarnos a este mundo. Pero hermanos, yo quiero compartir con cada uno de ustedes que el departamento secular es muy diferente al área espiritual. ¿Y qué pasa con esto? El trabajo, la manutención de mi familia, el estudio académico, nuestras emociones y diversiones, todo esto pertenece al departamento secular. Y esto debe regirse por los principios del mundo. Ahora, hermanos, yo les digo, la vida eclesiástica, mi vida de oración, mi relación con Dios, todo esto pertenece al área espiritual y debe regirse por los principios bíblicos. Y yo quiero compartir con ustedes, y me refiero al libro de Daniel. Este hombre, que es del antiguo tiempo, narra la historia de que era un joven más o menos de 14 y 15 años, desarraigado de sus familiares, de su tierra, junto con sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. ¿Estoy bien, no? Sí. Estos 3 amigos jóvenes que vienen a ser llevados cautivos a la ciudad capital de Babilonia, el imperio más poderoso en aquellos días. Y la Babilonia que Dios conoció, oigan bien, vino a ser el prototipo del secularismo, el paganismo y toda aquella pompa mundana. Imagínense la gran presión que se tuvo que someter Daniel y sus amigos ante estas dificultades extraordinarias, hermanos. Y es interesante ver cómo el libro de Apocalipsis usa la ciudad de Babilonia como figura del poder secular. Y ahí fue a parar este adolescente, junto con sus 3 amigos. Y voy a leer en la palabra de Dios del libro de Daniel, donde dice,
Escuchad atentos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios terrenal, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, de ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio real, y que les enseñase letras y lengua de los caldeos. Y le señaló ración el rey para cada día de la provisión de la comida del rey, y vino el que bebía, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos presentasen delante del rey, ¿no? Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, una de las tribus de Israel. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Viene la parte un poco más importante, el versículo, y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quiero destacarles y hacernos una pregunta. ¿Quién fue este hombre llamado Daniel y por qué debemos estudiar su vida si estamos a más de 2500 años de distancia de la época en que ellos vivieron? Pero yo voy a decirles que en esta enseñanza que voy a daros, voy a considerar 3 aspectos básicos que nos ayudarán a entender mejor la ejemplaridad de Daniel en medio de dificultades extraordinarias, hermanos. En primer lugar, quería destacarles muy profundo su contexto histórico, pero por el tiempo no podré, pero sí que los hermanos nos han contado alguna historia. Por ejemplo, Moisés, Abraham. ¿Qué pasa? Daniel, lo primero que dice, y es ubicar su historia en el tiempo, y Daniel lo dice en el versículo 1. Entonces yo quiero decir a ustedes, imaginemos que estamos de frente a un ordenador y tenemos 2 pantallas. La primera pantalla tiene que ver con el pueblo de Daniel. Sabemos que Israel fue una nación formada por Dios a partir de un hombre llamado Abraham. Abraham, lo cual Dios hizo un pacto prometiendo lo que haría una gran nación. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Que estas familias fueron las que fueron andando el tiempo, formaron las 12 tribus de Israel. Dice que estas 12 familias vivieron en tierra de Canaán, hasta que en ciertas situaciones providenciales los mueven a Egipto. ¿Y qué pasa aquí? Donde luego fueron esclavizados por casi 4 siglos, como nos mencionó el hermano Julio César. Al final de este tiempo, Dios levantó un libertador llamado Moisés, en el cual Israel debía ser fiel al pacto de Dios, ¿no? De lo contrario, dice la palabra de Dios, que se verían severamente castigados. Esta advertencia, hermanos, fue advertida muchas veces por los profetas, los predicadores del Antiguo Testamento. ¿Con qué motivo? Que Dios envió para proclamar su palabra y llamar al pueblo a la obediencia. Entonces, ¿qué pasó después de este tiempo? Para resumirles, los israelitas quisieron ser gobernados por reyes. Fueron gobernados por reyes y primero levantó a Saúl. Después vino David
donde Israel se veía en su punto más alto en la historia. Luego levantó a Salomón su hijo, y este último quiero destacarles que comenzó bien su reinado, pero terminó en una apostasía. ¿Y qué significa apostasía? Apartarse de los principios del Evangelio de Dios. Y bueno, ¿qué pasó con su hijo llamado Roboam? Que luego aquí fue visto, dice la historia, que el pago no de lo que pagó, de lo que hizo Salomón, como nos contaba nuestro hermano Julio César. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La historia de que todos los reyes, hermanos, fueron de la misma dinastía de David. El último de estos reyes, mucho ojo, fue el que menciona Daniel aquí, llamado Joacim, un pésimo gobernante. Dice que en el año 609 a.C., en cuyo reinado aumentó la idolatría y la inmoralidad. Y al llegar a este punto vamos a dejar la historia del pueblo de Daniel. Y vamos a abrir la otra pantalla del ordenador, donde corresponde al imperio babilónico. La segunda nación que Daniel nos menciona en el versículo 1. Muy bien. Quiero leer en la palabra de Dios lo que nos dice Jeremías. Jeremías 25, versículo 8 y 9 dice: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, dice Jehová. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice Jehová, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Aquí vemos, hermanos, que el reinado de Nabucodonosor no se veía como un siervo de Dios, pero realmente él era un siervo de Dios en las manos de Dios. Y quiero decirles que terminando todo esto, que todo esto fue ordenado por Dios. Hermanos, quiero compartir con ustedes que la historia del mundo está en las manos de Dios. Y quiero compartir con cada uno de ustedes lo que dice Daniel, capítulo 4, versículo 17. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y dice Daniel, capítulo 2, versículo 20, dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hermanos, quiero decirles que podemos estar confiados porque sabemos que Dios sigue sentado en su trono reinando. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo y sigue reinando soberano. Y quiero compartir esto que dicen: muchos israelitas sucumbieron a la seducción de Babilonia en los tiempos de Daniel, cuando solo Daniel se veía siendo fiel a Dios. ¿Y por qué motivo estos israelitas sucumbieron a la seducción de Babilonia? Porque perdieron de vista a Dios. Pero Daniel y sus amigos sabían que que Dios no había dejado de ser Dios, que Dios no se había quedado apartado atrás cuando fue derrotado su pueblo, que Dios seguía ahí presente, y ellos
debían ser fiel a Dios. Y el tema esencial, hermanos, es sencillo. La soberanía de Dios es el reino de Dios sobre el reino de los hombres y el estímulo que esta enseñanza debe producir en nosotros los creyentes. Escucha bien, la soberanía de Dios sobre el reino de los hombres y el estímulo que esta enseñanza debe producir en nosotros los creyentes. Porque pareciera que no podríamos permanecer en pie ante la maldad, ante el pecado del mundo. Pero quiero compartir, hermanos, que así como desapareció Asiria, como desapareció Babilonia, como desaparecieron los medo-persas, como desaparecieron los griegos, y toda la descendencia humana desembocará en el reino eterno del Mesías, en el cual los justos resplandecerán en el resplandor del firmamento, dice Daniel. La victoria final es del pueblo de Dios. Y porque estamos en manos de aquel, hermanos, que tiene el control y tiene el poder en sus manos. Este libro, hermanos, es un estímulo sobre todos los que nos vemos en este siglo tratando de ser fieles a Dios en medio de una sociedad secularizada y corrompida. Es que pareciera que el mal fuese a tragarse hasta el último vestigio del bien y que no vamos a poder hacerle frente al mal. Pero Daniel y sus amigos sí pudieron. ¿Saben por qué? Porque ellos conocían a su Dios. Ellos nunca se apartaron de Dios y nos dice Daniel capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice. He ahí el elemento, hermanos, de una piedad vigorosa y activa a un endeble y débil. El conocimiento experimental que tenemos de Dios, esa es la diferencia. El conocimiento que nosotros tenemos de Dios es la diferencia que nos hace es vernos diferente a la del mundo. Y yo quiero compartir que si vamos a permanecer fieles a Dios en medio del paganismo, en medio de esta generación donde la gente no sabe tener vergüenza, la gente pareciera que no tiene vergüenza, porque vamos a imaginarnos que abarrotan un local para ver hombres desnudos, inclusive hasta en las calles, en el internet, en la televisión, que enseñan en las redes sociales, lo que enseñaba nuestro hermano de la pornografía. Estamos totalmente luchando. Exactamente. Y quiero destacar algo en Levítico 18:26, donde dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Lo que explicaba nuestro hermano Julio César, que dije yo, estas son las palabras que a mí me tocaba decir. Hermanos, si nosotros no podemos imaginar en el tiempo de hoy, en los lugares más bajos de Ámsterdam, de Nueva York y de todo, aquí mismo en Madrid, no hay ninguna diferencia a los actos que se practicaban antes. No hay ninguna diferencia. Pero ¿qué hizo Daniel y sus amigos? Esto fue lo que hizo Daniel y sus amigos. Guardaron pues los estatutos y las ordenanzas de Dios. Se mantuvieron fieles. Y creo que por eso les repito, este libro, esta ejemplaridad de Daniel, es un estímulo para nosotros, los creyentes. Y, hermanos,
Eh, Nunca ha sido fácil ser fiel a Dios, nunca lo ha sido, nunca ha sido fácil. Podemos ver algunas prácticas inmorales que hacían en Egipto, donde salió Israel, donde salieron de Canaán, y como les dije, eso fue lo que hizo Daniel y sus amigos, y en medio de la impiedad y la inmoralidad de Babilonia. Es interesante notar, hermanos, un punto muy importante, que todos los reyes que entraron en contacto con Daniel tuvieron que verse obligatoriamente obligados a reconocer la grandeza del Dios Altísimo. El rey Nabucodonosor, Belsasar, Darío el Persa, todos. 4 hombres, hermano. 4 hombres decidieron vivir, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y generaron un gran impacto en 2 imperios, 4 hombres. Y por eso estamos estudiando aquí su vida hoy. Porque otro punto muy importante es que Dios honra a los que le honran. Dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y nosotros tenemos que aprender mucho de la historia que recobra en la vida de estos hombres. Y algunas de las razones más importantes para estudiar este libro es que Daniel es un modelo extraordinario para poder vernos y examinarnos. Él no es un modelo más, hermanos. Es un modelo extraordinario. Un hombre que fue fiel a Dios en medio de una sociedad que no era nada conducente a la piedad, no era nada conducente a la santidad. Y Daniel no fue un hombre recluido en un monasterio. Este hombre también se vio seducido a las cosas que tal vez nos seducen ahora mismo también. Este hombre también tuvo esas seducciones, tal como las tuyas, tal como las mías. Pero él decidió ser fiel a Dios y era un hombre de Estado, un jefe administrativo del imperio más poderoso de aquellos días, donde esta nación era muy poderosa y muy corrompida a todos los niveles, hermano. Pero aún allí, él mantuvo su integridad, y muchas veces pensamos que si viviéramos en otras circunstancias, podríamos ser fieles a Dios. Ay, dice el soltero, si yo estuviera casado, como muchas veces quizás yo lo he dicho. El que trabaja en la fábrica dice, ay, si yo tuviera un trabajo de oficina. Y el que trabaja en la oficina dice, mi mujer la tiene más fácil en su casa, ya no tiene las presiones que yo tengo aquí. Y así, hermanos, vivimos pensando que el prado del vecino es el más verde. Y excusamos nuestra mediocridad. Y así, sucesivamente, vamos excusando esa mediocridad por las circunstancias difíciles que cruzamos. Pero este libro, esta ejemplaridad de Daniel, nos deja sin excusas. Porque él, en medio de esa sociedad tan secular, él se mantuvo íntegro, fiel a Dios y con una verdadera espiritualidad. Y recuerden, hermanos, que una verdadera espiritualidad nunca ha dependido de que las cosas sean fáciles. Nunca, hermano. Nunca. Todos nosotros tenemos una Babilonia en particular en donde debemos enfrentar situaciones difíciles, y es aquí un hombre muy pequeño que se las tuvo que ver solito. Este hombre que en momentos parecía que
tenía todo en contra. Imagínense esos momentos donde fue desarraigado de su familia, prácticamente de su tierra, como lo relata en su libro. Y esta historia de Daniel, este hombre, como les repetí, fue sujeto a pasiones, pero Daniel fue un hombre tal como nos narra la Escritura, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y quiero decirles que esta gracia está disponible hoy para nosotros también, porque así como estuvo disponible para Daniel y para sus amigos, está disponible para nosotros también, porque Dios nunca ha cambiado. Y aparte de que ser un buen modelo para nosotros los creyentes, es también un modelo extraordinario independientemente de la edad que tengas, seas joven, seas adulto, seas anciano. Los creyentes de todas las edades. Este hombre llegó a una ciudad con 14 o 15 años más o menos, y cuando el libro concluye, dice la palabra de Dios que ya era un anciano de casi 90 años, que es lo más importante, que a través de su vida mostró la misma integridad y fidelidad a Dios, y muchos no fueron fieles en los tiempos de Daniel, pero él sí lo fue. Y la gran lección es que el Dios de Daniel, hermanos, el Dios de Daniel es digno de ser confiado, amado y adorado con todo el corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Queridos hermanos, no es nuestro propósito reverenciar a Daniel. Dios nos libre de idolatrar a hombre alguno. Dios nos libre. Porque nuestro propósito es conocer a Dios en medio de estas dificultades difíciles y le sirvamos como este hombre lo hizo. El Dios de Daniel y el que se nos revela en las Escrituras puede venir a ser nuestro Dios en este mismo instante, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitaros, hermanos, porque estamos hablando de cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Reconcíliate con el Señor. Necesitamos reconciliarnos día con día con Dios, porque necesitamos que seamos revestidos y sabemos que a través de cada consecuencia y de cada prueba, de cada error que cometemos, sabemos que Dios está redimiendo nuestras vidas. Y quiero concluir que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esa fe que Daniel tenía en el Señor fue salvo por esa fe. Y quiero destacar que Dios nos sostenga y use estos estudios para la salvación de muchos. Y veamos levantarse muchos Danieles en esta temporada, en esta época, para la gloria de Dios, hermanos. Pues concluyo con esto y quiero concluir con una oración, porque realmente necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos. ¿Por qué motivo? Para poder ejercer ese dominio propio en nuestras vidas. Oramos, hermanos. Querido Padre Celestial, estamos nuevamente delante de tu presencia, oh Dios. Queremos decirte, Padre, que
A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias que se nos presentan en la vida, Padre, y quizás algunas futuras que también tendríamos que enfrentar, te pedimos, Dios mío, que no permitas que nos apartemos de ti. Padre, permítenos que nos tomemos de tu mano y caminemos contigo, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a que esta ejemplaridad de Daniel nos ayude a moldear nuestra vida espiritual, nuestra vida moral y cada uno de los aspectos de la vida, Padre, para poder agradar tus ojos, para poder pensar, actuar conforme a tu voluntad, Padre. Quita todo aquello que está en nuestra cabeza pensando de que todo lo que uno quiere, Padre, y ayúdanos a que podamos llevar a nuestra mente y nuestro corazón que tu voluntad es lo más perfecto y agradable para nosotros, Padre. Venimos ante ti, mi Dios, reconociendo de que somos imperfectos, Señor, y que estamos sometidos a seducciones y en medio de paganismo, Señor, de tanta vida secular. Y queremos, Señor, mantenernos íntegros, fieles ante tu presencia, mi Dios. En estas dificultades te pedimos, Señor, no permitas que nos alejemos de ti, Padre. Ayúdanos, Dios mío, porque sabemos que no podemos continuar solos, porque tenemos de ti, oh Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos protege, que nos ayuda, que nos entiende, que Él un día vino a la tierra para ponerse en nuestra piel, y que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, para que este amor entre en lo más profundo de nuestro ser y podamos compartirlo a los demás primeramente para honra y gloria de tu nombre, Dios mío. Para nuestro bien, Padre, para la ejemplaridad de los demás personas que aún no te han recibido, Padre. Danos esa fortaleza, mi Dios, porque no es fácil. No es fácil, pero sabemos que tenemos a un Dios de poder y de gloria que eres tú, Padre Santísimo. En el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos, se lo suplicamos y se lo agradecemos todo. Amén. Amén.